Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país. La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor. ¿Qué tal? Buenos días, soy Yolanda Morales Quiroga, reportera de Finanzas Globales en el periódico El Economista. Estoy transmitiendo el programa Voces en Directo, un esfuerzo que hacemos en El Economista TV para aproximar a ustedes, nuestros suscriptores, con los principales directivos de organismos financieros globales, así como con analistas y economistas de instituciones financieras de orden mundial. En esta ocasión les vamos a transmitir unas entrevistas que realizamos durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, D.C.
tuve la oportunidad de platicar con el subdirector del hemisferio oeste del Fondo Monetario Internacional, Gian Maria Milesi Ferretti. El hemisferio oeste en el hemisferio oeste engloban a todas las economías de América Latina, les llaman las Américas en el fondo. De lo que platicamos con él y que enseguida se las voy a presentar, es sobre el crecimiento mediocre que está estimando el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial y cómo se inserta México en esta característica. El subdirector del hemisferio oeste lo que me decía es que un crecimiento mediocre es uno que no es capaz de generar los suficientes empleos para la gente. Como ustedes saben, desde la crisis mundial, la economía de las principales economías avanzadas comenzó a adolecer de la fuerza suficiente para generar empleos. Muchos empleos se destruyeron con la crisis financiera y no se han podido reponer hasta la fecha. Eso es un crecimiento mediocre. La expectativa del Fondo Monetario Internacional para la economía mundial es que va a crecer en los próximos años alrededor del 3%. Un incremento que es ligeramente superior al que va a tener y el que ha tenido México en los últimos 25 años. Si recuerdan, la economía mexicana ha tenido un crecimiento promedio de 2,5%. Tan solo el año pasado tuvimos un crecimiento del 1,3%. Yo le preguntaba a Gian Maria Milesi si esto también puede catalogarse de mediocre. Obviamente no se comprometió, pero sí me dijo que la tendencia, él me hizo una observación a futuro y me dice la tendencia es de crecimiento y es gracias a las reformas. Sin más preámbulos, les presento la entrevista y en un momento regresamos para comentarla. Doctor Milesi, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Voces en Directo, desde las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. Y si me permite, comenzamos con esta entrevista. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. La semana pasada la directora gerente del Fondo Monetario nos decía que la economía global está transitando por una fase de crecimiento mediocre. Quisiera preguntarle si nos puede hacer favor de aclarar a qué se refiere y cómo llegamos a esta situación. Lo que ha pasado es que la economía mundial está creciendo a una tasa que es más baja de la tasa que hubiéramos esperado hace unos meses y es más baja de la tasa de crecimiento potencial de la economía mundial. En ese sentido, vemos el desarrollo de la economía mundial como más mediocre. Esa es un poco la razón de su terminología. Lo que vemos en esa fase de la recuperación es mucha heterogeneidad, mucha diversidad en las tendencias en distintos países. Vemos unas perspectivas en general más buenas para Estados Unidos y para Canadá y México al mismo tiempo, donde hay en los tres países un pronóstico de un crecimiento más fuerte en 2015 que en 2014, ayudado eso por una recuperación en Estados Unidos que está tomando fuerza. Y vemos todavía un desempeño de la economía en Asia, con la excepción de Japón, que sigue siendo favorable. Un crecimiento en China que sigue muy fuerte, un poquito más bajo, pero sigue a niveles muy elevados, más de 7%, y un crecimiento que está tomando fuerza también en la India, donde el crecimiento había sido un poco decepcionante con respecto a lo que habían conseguido en los años 2010-2011, y una buena recuperación en otros países de la región. Pero al mismo tiempo vemos un crecimiento débil en la parte sur de América Latina, muy débil este año, 1,3, un crecimiento muy por debajo de sus posibilidades, y un crecimiento débil en Japón y en la zona euro. Uh-huh. ¿En Sudamérica me puede precisar en qué países? Bueno, ¿Es Brasil? En Sudamérica, por supuesto, el peso de Brasil es fuerte, siendo una economía muy grande y con una tasa de crecimiento muy baja este año, cerca de 0,3%. Y
Esperamos una recuperación el año que viene, pero todavía a tasas modestas, un crecimiento de 1.4. Y como usted sabe, hay mucha heterogeneidad también dentro de la región. Hay países que tienen, como Argentina y Venezuela, que por razones distintas tienen unos problemas macroeconómicos importantes y donde nuestro pronóstico es de una caída de la actividad en 2014 y 2015. Y tenemos otra economía donde hay más fuerza en la recuperación, como Colombia, y otras como Chile y Perú, que ha tenido tasas de crecimiento muy fuertes en la última década, pero donde este año hay un desempeño de la inversión menos favorable y una caída de las tasas de crecimiento. Pensamos que esa caída, creo que es un crecimiento de 2% para Chile este año, alrededor de 3,5% para Perú. Son tasas de crecimiento muy por debajo del promedio de los últimos años, así que esperamos una recuperación en los años que vienen. Pero en general decimos que la región ha tenido muchos beneficios por la fuerza de los términos de intercambio, especialmente alrededor de 2010-2011. Esa fuerza, decimos, los términos de intercambio se han un poco debilitado en esos últimos años. La inversión minera es menos fuerte de lo que había sido en años pasados y vemos un patrón de recuperación así un poco más lento. Ok. ¿Cuál es la situación que están viendo ustedes en México? Me decía que lo asocian con una buena recuperación de Estados Unidos, sin embargo no tenemos un mayor crecimiento. Y le quiero preguntar si una tasa de crecimiento como la que están estimando de 2.4% para este año se puede catalogar como mediocre también. Bueno, lo que ha pasado en la economía mexicana ha sido un 2013 un poco difícil por una variedad de razones y un principio de 2014 un poco difícil con una caída de la actividad en el sector de la construcción y también una debilidad de actividad en Estados Unidos en el primer trimestre que ha sido muy, muy sorprendente. Y por efectos estadísticos, el hecho que la economía ha sido relativamente débil a finales de 2013, principios de 2014, tiene un peso muy fuerte en el cálculo del crecimiento en promedio del 2014. Así que usted tiene razón que un crecimiento de 2.4% para la economía mexicana no es un crecimiento de nivel muy elevado, pero el patrón es un patrón de crecimiento a tasas que van siendo más altas, así que el crecimiento, si uno lo mira de cuarto trimestre a cuarto trimestre, es más alto y el pronóstico de crecimiento para el año que viene es de 3.5%. Y decimos, dos razones principales de la recuperación para una recuperación en México. Decimos unos factores cíclicos y unos factores estructurales. Los factores cíclicos tienen que ver con la recuperación de la economía de Estados Unidos, que por supuesto tiene un impacto muy fuerte sobre la economía mexicana, y también una recuperación cíclica del sector de la construcción, que ha sido muy afectado en esos últimos trimestres. Y unos factores estructurales que tienen que ver con las reformas estructurales muy ambiciosas que el gobierno mexicano ha implementado y que el Parlamento ha aprobado. Y vemos que en nuestros pronósticos esas reformas estructurales van a empezar a tener unos efectos en los años que vienen, posiblemente un poco de efecto en 2015, pero más efectos en el mediano plazo. ¿Es por eso que revisaron al alza ligeramente para el próximo año su pronóstico? Yo creo es un conjunto de factores, así es muy difícil aislar si es exactamente el efecto de las reformas estructurales. Yo creo que estos efectos se miran mejor en un patrón de crecimiento de medio plazo que no en el patrón de crecimiento para el año que viene, que puede ser afectado por varios factores cíclicos también. Yo creo que un factor muy importante, otra vez, es la fuerza de la recuperación en Estados Unidos, sobre la cual había unas dudas más
a lo mejor hace unos 3 meses, los datos que hemos tenido desde julio para la economía de Estados Unidos en general han sido buenos. Y esto es bueno para la región, considerado el tamaño de la economía de Estados Unidos. ¿Me puede hacer favor de recordarme cuál es la expectativa que tienen de crecimiento para el año entrante para México? Para el año entrante es 3,5% para el 2015. Y el pronóstico para Estados Unidos es de un crecimiento de 3,1% para el año que viene. Para este año es 2,2%, pero es muy afectado por el hecho que hay una caída del PIB en el primer trimestre, que es por factores muy específicos, que ha sido muy fuerte. Así que en el resto del año, el crecimiento de la economía de Estados Unidos es por arriba del 3% este año, pero el peso del primer trimestre es ahí que le baja el promedio para este año. ¿Cuándo consideran ustedes que vamos a poder ver en la economía, en el PIB, el efecto de las reformas, el efecto positivo de las reformas? Yo creo otra vez que lo más para ver los efectos yo los veo más con más fuerza en el mediano plazo. Por supuesto, uno puede empezar a tener efectos sobre inversión por la reforma del sector energético, por la reforma de telecomunicaciones. Uno puede empezar a tener unos efectos a través de la inversión un poco antes, pero la mayoría de los efectos, yo creo, van a venir en los próximos 5 años. Para otras reformas estructurales muy importantes, los efectos pueden ser todavía más de largo plazo. Es muy importante mejorar, y eso no hablo de México, hablo más en general, el sistema de educación, pero es claro que uno no puede esperar milagros desde una mejoría del sistema de educación. Es algo súper importante para la tasa de crecimiento de largo plazo, pero no va a tener un impacto muy fuerte en los próximos 4 o 5 años. Se va a materializar cuando esos alumnos que ahora tienen un sistema educativo mejor organizado entran en el mercado del trabajo, y eso tarda. Le hago esta pregunta porque ustedes vuelven a hacer la recomendación a todos los países de que hagan reformas estructurales para impulsar su crecimiento potencial, y en la práctica en México ya hicimos las reformas y no lo vemos aún. Bueno, yo creo que la gran diferencia entre un estímulo macroeconómico y una reforma estructural es en el horizonte. Por supuesto, si hay una ampliación de corto plazo del gasto público, el impacto se ve cuando el gasto público se materialice. Un recorte de las tasas de interés a lo mejor se materializa con eso dentro de un poquito más de tiempo. Las reformas estructurales tienen, por su naturaleza, un impacto más de mediano plazo, pero son las únicas que, mientras un estímulo macroeconómico puede ayudar por el lado cíclico, un momento de la debilidad de la economía, ayudar a una recuperación un poco más rápida, no van a ayudar la tasa de crecimiento en el mediano plazo, mientras unas reformas estructurales que consentan a la economía de ampliar su capacidad de producción pueden permitir una subida de la tasa de crecimiento potencial por unos cuantos años, y no solamente en el corto plazo. Doctor, vuelven a hacer ustedes la recomendación de utilizar las políticas fiscales anticíclicas para estimular a la economía, y le quisiera yo preguntar, para el caso mexicano, una de nuestras fortalezas, nos decían, era precisamente la estabilidad de nuestras finanzas públicas. En este momento estamos en un nivel de deuda del 39% del PIB, nivel que se ha elevado desde la crisis del 2009. ¿No es un poco poner en riesgo uno de los valores más importantes que tuvimos? Yo creo que la estabilidad y credibilidad del marco macroeconómico es un logro que es súper importante para la economía mexicana, y es algo que absolutamente hay que mantener. Y en este sentido, el plan de reducción gradual del déficit público que tiene el gobierno es un plan que va en la dirección justa, y pensamos que
el hecho que se acompañe a las reformas estructurales y a una temporada de recuperación de la economía de Estados Unidos va a ser un factor positivo porque va a permitir, decimos, un ajuste fiscal en condiciones cíclicas más favorables. Uh-huh. Doctor, ¿cómo ve a México entonces para recibir el efecto de la normalización de las tasas de interés en este contexto de la mayor deuda? Nosotros creemos que el Banco de México tiene mucha credibilidad, tiene un marco operativo muy claro, un tipo de cambio flexible y está creemos en una posición de fortaleza para enfrentarse a cualquier riesgo externo de mayor volatilidad o de un aumento de las tasas de interés. Y por supuesto, un aumento muy rápido de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos tendría unas repercusiones para México, pero en general pensamos que la flexibilidad cambiaria, la credibilidad de la política monetaria y del marco macroeconómico más en general van a permitir a la economía mexicana de aguantar ese tipo de riesgo de manera sin comprometer la estabilidad macroeconómica. Otra vez pensamos que la recuperación, la subida de las tasas de interés va a ser acompañada por un crecimiento más elevado en Estados Unidos y también un crecimiento más elevado en México. Y con esto, una normalización de las tasas de interés va a ser lo que pasa normalmente en esas circunstancias, cuando la economía mejora y el crecimiento sube, las tasas de interés se acompañan. Uh-huh. Finalmente, doctor, ¿tendría alguna recomendación para México? Yo creo que hemos sido muy específicos en las recomendaciones en el contexto del artículo de nuestras consultaciones. Creo que hay un equipo que, si no es ahí, está volviendo. Y me parece que hemos discutido los temas principales de política económica para México ya. Muy bien, le agradezco mucho su participación con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. El Economista trae para ti las mejores revistas con contenidos diseñados para un estilo de vida sofisticado, el lujo y lo más prestigiado de la moda. Te presentamos Bistronomy, la revista para el foodie mexicano. Tiene la misión de llevar a nuestros lectores en un recorrido por los mejores lugares para degustar platillos de excepción. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Equestrian, la única revista de estilo de vida ligada al mundo ecuestre. Podrás encontrar noticias relacionadas con el lujo, los looks y accesorios obligados para él y para ella, los mejores gadgets, relojes, joyas, autos, motocicletas, vinos, restaurantes, platillos, spas y destinos. Si eres amante de la vida náutica, te presentamos Luxury on Board, donde te mostramos los mejores destinos nacionales e internacionales. Te ofrece un directorio actualizado con las marinas en México más importantes. Horloger, la revista de alta relojería, te ofrece todos los contenidos relacionados con las grandes novedades presentadas por las marcas, así como un recorrido desde las entrañas por una de las industrias más importantes en el mundo del lujo. Aquí encontrarás los mejores contenidos sobre las grandes ferias de relojería, como Baseball en Basilea, Suiza, el Salón Internacional de Auto Luxury en Ginebra, Suiza, y el Salón Internacional de Alta Relojería en México. Como ven, las opiniones del Fondo Monetario Internacional no son sorprendentes. Nos está diciendo que la economía mexicana está reflejando ya el impulso de las políticas contracíclicas que están aplicando nuestras autoridades financieras. Incluso me dice que el endeudamiento y el nivel del déficit fiscal no tiene un impacto negativo, al contrario, está favoreciendo el mejor desempeño de la economía. E incluso me hace una observación que a mí me llamó la atención de manera importante, y es, a diferencia de la economía mundial, México, Estados Unidos y Canadá están teniendo las capacidades para empezar a levantarse. El problema es que México es apenas la segunda economía de la región de América Latina y por lo tanto no tiene la fuerza como para hacerle el contrapeso a Brasil, que es la economía más grande de la región, quien este año está experimentando un proceso recesivo. En fin,
Son observaciones que nos hacen desde Washington los principales analistas y economistas del Fondo Monetario Internacional, y les quiero anticipar que de manera extraordinaria la próxima semana les vamos a transmitir nuevamente Voces en Directo con otra entrevista más que nos dieron aquí en el Fondo Monetario Internacional, esta vez con el consejero financiero del organismo, que es José Viñals, y con él vamos a platicar acerca de la situación de las finanzas globales, cómo está impactando este retiro de las políticas expansivas de Estados Unidos, y pues viene muy a tono con el retiro completo ya de las compras de activos que ha realizado la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y la cita es la próxima semana. Soy Yolanda Morales, reportera de Finanzas Globales. Gracias por haber estado con nosotros en El Economista TV, Voces en Directo. El Economista, 25 años generando información de valor. En diciembre de 1988 nace El Economista, periódico que desde sus inicios tiene como columna vertebral los temas económicos, financieros y de negocios, refiriendo también a temas de la política del país. Al cumplir 3 años y estar consolidado como un referente de la información económica, te acercamos a los datos sobre la privatización de la banca mexicana, proceso que se llevó a cabo en 4 etapas e incluyó a 18 bancos. El gobierno recaudó alrededor de $13,000 millones. Para 1994, la información económica cimbraba al país, cuando el gobierno emitió deuda interna en pesos e indexada al dólar, con vencimientos a corto plazo que llevaría el efecto tequila. Además, se observó una drástica caída en las reservas internacionales y la devaluación del peso frente al dólar. En nuestro 9º aniversario, te informamos sobre los conflictos en la Cámara de Diputados, donde se discutía el cómo salir adelante pese a la fuerte crisis que el país atravesaba. Mientras tanto, en Pemex se llevó una reorganización, quedando en un corporativo con 4 filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Con la llegada del nuevo milenio, llegó también un nuevo partido al poder en México, lo que se tradujo en diversos cambios políticos. Ese mismo año, la industria automotriz registró un repunte y alcanzó su nivel máximo de producción, 1.923.544 unidades. En 2002, y con 15 años como líderes en la información económica, te acercamos al nacimiento de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Banco de Desarrollo, que ofrece garantías para la vivienda. En El Economista, recompensamos a nuestros suscriptores creando el Club de Lector, y además lanzamos Horlogy, la revista de alta relojería. A la llegada del 2005, la situación económica de México repuntó, siendo las exportaciones una pieza clave en el movimiento de inversiones, mientras las remesas desde Estados Unidos subieron más del 200%. En este mismo año, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo para dar mayor certidumbre a los inversionistas en gas natural y electricidad. En 2007, cuando cumplíamos 19 años contigo, inició en Estados Unidos la crisis subprime. En México se inauguró la presa El Cajón, que implicó inversiones por $800 millones, y se reformó la ley del ISSSTE, marcando la pauta para la transformación del FOBISSSTE. Para 2009, cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, tomó la decisión de liquidar la virtualmente quebrada Luz y Fuerza del Centro, El Economista cumplía 21 años y con una nueva administración te ofrecía un nuevo diseño, una nueva identidad de marca, y te informamos con una presentación más amigable, destacando los temas de relevancia. Para el aniversario 22, en El Economista reforzamos la oferta en información con nuevos suplementos, transmisiones en vivo, y presentamos la nueva división de revistas con el relanzamiento de la revista Horlogy. Además, rediseñamos el sitio web de acuerdo a las nuevas tendencias globales. En el México de 2011, cuando cumplíamos 23 años, se conservaba un entorno económico fuerte, a pesar de la crisis global que mantenía en apuros a otros países. El Economista presenta Tendencias 2012 con importantes funcionarios de gobierno y economistas de renombre en un evento transmitido en vivo en nuestro portal. En 2012, El Economista expande su división de revistas, mientras se da en México las campañas presidenciales, siendo elegido el mexiquense Enrique Peña Nieto para ocupar la presidencia de nuestro país.
La llegada del 2013 trajo consigo la discusión de las reformas estructurales presentadas por el Ejecutivo, que se lograron aprobar gracias al acuerdo entre los principales partidos políticos. En El Economista iniciamos los festejos por nuestros 25 años de información veraz, oportuna y confiable. El Economista, 25 años generando información de valor.